Me presento a ustedes como un humanista biosimbiótico que ama y venera la madre tierra, y quiero partir de la ciencia con conciencia acerca de el estudio que estoy realizando, porque obvian las personas y los sistemas, y para eso hay que ir al origen, a la raíz del problema, y vamos a utilizar la paleontología y la antropología. Y como dice un gran español paleontólogo, al referirse al Homo erectus, o sea, cuando el hombre comienza la posición de pie, habla de que para él se ha encontrado en el mamut un arcaico fósil, la estructura tridimensional del ácido desoxirribonucleico. Este hallazgo también nos indica que en el Homo erectus, que tiene aproximadamente 2 millones de años, y que se demostró que realmente el origen principal de los seres humanos viene de África. Esto rompe toda aquella creencia racista de esa gran discriminación y racismo contra los pueblos africanos o de piel oscura y de lenguas blancas. El otro aspecto muy importante es que se señala en forma categórica que los Neandertal, que son anteriores al Homo sapiens erectus, no tenían el odio, y me he dedicado a estudiar por qué existe un sistema de odio. Quiere decir que los neandertales eran más humanos que ciertos sistemas sociales que existen en la humanidad. En ese sentido, quiero pasar a analizar un problema fundamental, que es el odio expresado a través del bloqueo, que comienza con el bloqueo de Cuba y el bloqueo de todos los países de América Latina, particularmente el pueblo de Venezuela. En ese sentido, voy a tratar el tema porque Honduras es el epicentro de la guerra mediática contra los pueblos de América Latina, comenzando con el bloqueo de Cuba, que tiene más de medio siglo y que realmente es lo más inhumano, y siguiendo toda la cadena de bloqueo expresada en golpes de Estado y también en el odio a los pueblos. En ese sentido, vamos a comenzar porque Honduras es el epicentro de esta guerra mediática, que es una guerra real
una guerra que realmente humilla y denigra a todos los pueblos. Y vamos a explicar por qué ocurre esta situación. ¿Por qué Honduras es el epicentro de la guerra mediática? Primero, porque es un país geopolítico de extrema importancia por la capacidad de relación interoceánica. Dos, por los puntos de contacto geopolítico con los países de América y también por la cercanía a Miami y Nueva Orleans. Segundo, porque Honduras está a la presidencia del CELAC. Porque Honduras ha sido también el territorio alquilado para agredir otros países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y también República Dominicana y otros países de la América. Porque también nuestro país hay una presidenta, Xiomara Castro, que ha sido valiente, brillante, inteligente, sabia, que ha sido defensora de una posición auténtica contra el bloqueo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y todos los países de la América, pero de nuestra América. El otro aspecto muy importante, porque acá en Honduras se ha celebrado también las reuniones CELAC. Y a pesar de todas las presiones, amenazas de todo sentido de el Pentágono y el Comando Sur que opera en nuestro país, ha habido mucho valor. Y también no solamente por esas posiciones, sino porque en Honduras hay un representante de la lucha antiimperialista y defensora de los pueblos de la América, como es el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Eso es fundamental entender por qué esa campaña mediática está dirigida contra la presidenta de nuestro país, como también de ese gran luchador antiimperialista como es el expresidente Manuel Zelaya. Y por otro lado, también porque en Honduras están las principales empresas que se dedican a la explotación de nuestros recursos, pero hay un hecho fundamental que son los tratados comerciales con Estados Unidos y Europa. Esos tratados con Estados Unidos son totalmente desiguales y antihumanos. Ahora me quiero concentrar que creo muy importante señalar que con respecto a Venezuela voy a centrarme por qué esa guerra
mediática. Hay una razón que no la dicen en Honduras y que la han ocultado, que la niegan la historia, todos esos grupos que apoyan y que están ubicados en las empresas que responden a intereses de empresas mediáticas internacionales. No nos vamos a referir a los periodistas porque ellos reciben un salario de estas empresas y desde luego es parte de su trabajo. Pero sí queremos denunciar abiertamente todos los puntos fundamentales y en qué se basa esa campaña de odio. Primero, estos grupos que aparecen como prácticamente que estuvieran invadiendo un pueblo y lanzando una campaña de mentiras y de odio. Quiero expresar mis puntos de vista. Por ejemplo, aquí en Honduras y en el mundo nunca se menciona que una tarea fundamental es ver cómo se apodera Estados Unidos y otros países de las riquezas de Venezuela y cómo han bloqueado esas riquezas. Por ejemplo, no se menciona ese mineral coltan que se utiliza para los aparatos digitales y que es uno de los minerales que se articulan varios de ellos y que sirven para estos aparatos y para la inteligencia artificial. ¿Saben cuántos millones murieron como consecuencia de la extracción del coltán en África, particularmente en el Congo? Murieron 6 millones de africanos. Y ahí estuvo metida una empresa que los dueños son de una empresa de América y los dueños son los Bush, los que destruyeron Irak por la gran mentira de las armas nucleares que nunca se confirmaron. Ahí está metida esa empresa. ¿Y qué pasa? Que existe un gran contrabando, guerra en esta zona del Congo y ahí están metidas las empresas norteamericanas. Y eso no se menciona en absoluto en la campaña. La otra condición es el petróleo, pero estos minerales del futuro y estratégicos los quieren controlar. Estos minerales sabemos que hay en Argentina, que está cerca también de Venezuela, y también existen en Bolivia y existen en México y en otros lugares. O sea que América Latina tiene los minerales más estratégicos para el mantenimiento de la acción imperial de Estados Unidos en el mundo, para mantener pues esa gran potencia en un mundo ahora que ya no es unipolar, sino que es multipolar. El aspecto más importante de todo esto es que veamos ahora cómo operan en Honduras y qué tratan de hacer. Lo primero que hicieron fue, vamos a decirlo en forma clara, comenzaron a desprestigiar la figura del expresidente Zelaya antes de su elección. Yo recuerdo
que la primera vez que conocí al presidente Zelaya fue cuando venía yo de una reunión científica y me tocó compartir el asiento en el avión. Y la verdad es que yo nunca lo había tratado y me saludó muy amable y me dijo que estaba leyendo un libro de la biología sobre la relación de la biología con la política. Me llamó la atención y me di cuenta que era un personaje muy inteligente, muy sabio y me motivó desde luego a estudiar la influencia teológica en la política. Pero después yo traté de contactarlo, pero fue muy difícil para decirle que había un ataque sistemático a su persona de los medios, pero en ese momento yo no sabía que iba a ser un candidato opositor a la elección del presidente Zelaya. O sea que está hablando una persona que fue opositor, pero realmente casi no discutimos porque yo no acepté ningún centavo para hacer una propaganda política en el país. Y como no tenía mucho dinero, era un candidato de las fuerzas de izquierda que estaban muy fragmentadas y que realmente logré hacer campaña una semana del cierre electoral. Pero en todo caso, cuando él se unió al proyecto El Alba de los Pueblos, fue una demanda de los hondureños para aceptar el apoyo del presidente Chávez para el desarrollo del país y mejorar la economía a través de un petróleo más cómodo para el país, ya que la Texaco era la dueña del petróleo en Honduras, realmente resultaba muy caro. Y nunca escuché de los senadores cuando fuimos en una delegación de la Resistencia que expresara algo terrible sobre el presidente Zelaya. Entonces, creo que en ese momento lo único que decían es que era amigo de Chávez. Esos puntos son importantes por lo que voy a decir. Luego, si vemos cómo caracteriza esa guerra mediática, lo que caracteriza aquí en el país fue comenzaron a denigrar la familia Zelaya y a decir que eran los responsables de toda la crisis en el país y la verdad es que parecía que no habían golpes militares en el país. Y algo muy importante, la primera tarea que se dedicó esta campaña fue primero a borrar la memoria histórica en este país. Si ustedes se dan cuenta, nunca hablan de que los Estados Unidos han oprimido este país y que comenzaron mucho antes, comenzaron a alquilar el territorio, pero antes de alquilar el territorio sacaron a los campesinos, a los indígenas de sus tierras para instalar las bananeras, las mineras, que son las dos fuentes principales. Y los principales narcotraficantes fueron ellos con la instalación
del proyecto Irán contra Gates, pero no solo eso, los grandes narcotraficantes también fueron las bananeras. Y un compañero de Colombia y de América Latina me dijo que en Colombia la más grande narcotraficante fue la United Fruit Company o las empresas bananeras en Colombia comenzaron. Y todos sabemos que el narcotráfico siempre ha estado ligado a los imperios. La guerra del opio de Inglaterra contra China, el control del opio por China, la guerra generada en algunos países europeos como Holanda fue muy fuerte. Y además también uno de los países que todavía sigue siendo el más grande narcotraficante son los Estados Unidos, porque también ellos en la guerra han usado las drogas y algunos militares han presentado testimonio que para ellos, para golpear más duro a este pueblo, han tenido que tomar anfetamina y otras drogas. Y además el complejo militar también es complejo fármaco. Invitamos a todos los pueblos del mundo a solidaridad contra toda forma de bloqueo y particularmente en este caso saludamos a todos estos pueblos heroicos de Venezuela. No pasarán aquellos que quieren violentar la dignidad de los pueblos. Y por otro lado, invito abiertamente, sin sectarismo, y a todo el pueblo a defender el gobierno de Honduras, a defender a Xiomara Castro, a defender al presidente Manuel Zelaya, ahora amenazado continuamente por el Pentágono. Viva Honduras, viva Venezuela, viva Cuba, viva todos los pueblos de América Latina, de nuestra América. Un abrazo a todos y además, muy importante, esta solidaridad. No hay partidos políticos, no hay sectarismo. Lo que queremos es salvar vidas y vencer a y que están en contra de los pueblos palestinos y también que son antisemitas y están contra los pueblos también que han sufrido en los campos de concentración, como son no solamente los judíos, los gitanos, los de piel oscura. Alpes la noche y Morazán vigila, con José Martí vigila todos nuestros pueblos. Viva Bolívar y viva la unidad de todos los pueblos del mundo y la paz mundial. Invitamos a todos los pueblos del mundo a solidaridad contra toda forma de bloqueo y particularmente en este caso saludamos a todos estos pueblos heroicos de Venezuela. No pasarán aquellos que quieren violentar la dignidad de los pueblos. Y por otro lado, invito abiertamente, sin sectarismo, y a todo el pueblo a defender el gobierno de Honduras, a defender a Xiomara Castro, a defender al presidente Manuel Zelaya, ahora amenazado continuamente por el Pentágono. Viva Honduras, viva Venezuela, viva Cuba, viva todos los pueblos de América Latina, de nuestra América. Un abrazo a todos y además, muy importante, esta solidaridad. No hay partidos políticos, no hay sectarismo.
Lo que queremos es salvar vidas y vencer a y que están en contra de los pueblos palestinos y también que son antisemitas y están contra los pueblos también que han sufrido en los campos de concentración, como son no solamente los judíos, los gitanos, los de piel oscura. Arte la noche y Morazán vigila, con José Martí vigila todos nuestros pueblos. Viva Bolívar y viva la unidad de todos los pueblos del mundo y la paz mundial.